Ahora vamos a continuar resolviendo este ejercicio de Sport Card, haciendo el flujo de efectivo. Vamos a trabajar sobre lo que son los tributos, la depreciación lineal, el beneficio productivo, los tributos a las utilidades y la depreciación lineal para finalmente calcular el flujo efectivo económico, con lo que vamos a terminar la clase de hoy y luego vamos a trabajar en los otros factores la siguiente clase. Nuevamente vamos a hacer lo que hicimos la anterior clase. Vamos a generar una división la pantalla donde dice dividir y eso nos permite crear una ventana, con lo que ahora podemos irnos a la parte de cálculos de apoyo para poder trabajar. Vamos a hacer primero lo que son los tributos. Ya, vamos a empezar a trabajar. De hecho, ¿cuáles son en Bolivia? Aquí tenemos que ajustarnos mucho a lo que es nuestra normativa. Y para eso nosotros hacemos referencia a la ley 843 y especialmente a los tres tributos más importantes que pagan prácticamente todas las empresas. Si hubiera alguna otra tributación, ya sea una tasa, algo, bueno, hay que incluirla, pero normalmente son tres los tributos que se deben pagar. Por un lado está el IVA, o el impuesto al valor agregado, que es el 13%. Tenemos el impuesto a las transacciones, que es el 3%. Y tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25% que se paga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir calculando estos para que ustedes puedan ver cómo se genera. Fíjense que lo que son tributos en el inciso de esta parte que estoy haciendo resaltar, corresponden al IVA y al IT, o sea, al impuesto al valor agregado y a los impuestos a las transacciones. El tributo a las utilidades corresponde al impuesto a las utilidades de las empresas, que viene en la parte de abajo. Y de hecho vamos a calcular adicionalmente lo que es la depreciación lineal, porque nuestra normativa en la ley 843 y específicamente en lo que hace al impuesto a la utilidad de las empresas, dice que es deducible del beneficio total de las empresas la depreciación lineal. Por tanto, vamos a tener que calcular la depreciación lineal y a partir de la depreciación lineal deduciendo obtendremos el beneficio productivo y sobre ese beneficio vamos a calcular el IOE y luego le devolveremos la depreciación lineal, porque en realidad es solo para generar el cálculo auxiliar para obtener el flujo efectivo económico, que es el dato que nos interesa lograr. Bueno, empecemos a trabajar sobre los tributos. Primero el IVA. El impuesto al valor agregado se calcula a partir de la diferencia entre el total de ingresos que se tiene y el total de gasto que se ha tenido. Eso nos va a dar el total del valor que le estamos agregando a la producción que estamos haciendo. De hecho, hay una serie de consideraciones que hay que tomar, pero con fines del tema del cálculo del flujo de efectivo, hay algo que nosotros debemos considerar. Es que todo ingreso que genere la empresa va a ser facturado y todo egreso o todo costo operativo, o sea, toda compra de insumos, materia prima, incluso el gasto administrativo que se hace, va a ser descontado. Es decir, estamos hablando de empresas que funcionan legalmente. En ese sentido, el valor agregado que generan las empresas
viene a ser igual al ingreso neto, porque es la diferencia básicamente entre el ingreso operativo y el egreso operativo, si es que suponemos que todos los ingresos son facturados y todos los egresos son facturados o son declarados, por lo que significa que la diferencia es el valor agregado. Entonces, lo que vamos a hacer es bastante simple, le damos la función al ingreso neto total, lo vamos a multiplicar por el 13% y eso nos va a dar a nosotros el valor de, del, del deducible que tiene que tomarse en cuenta para la declaración de impuestos del valor agregado. Pero aquí hay que hacer además un pequeño ajuste. Fíjense que esta multiplicación puede darnos con decimales. Y de hecho, ustedes saben que a nivel de impuestos, los decimales no cuentan, no se pagan. Por decir, si calculamos el 13% y sale 158,20 centavos, entonces, de hecho, se paga 158. Ahora, si sale 158,51 centavos, sabemos que tiene que redondearse al número mayor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que nosotros añadir un cálculo adicional a esta fórmula que vamos a hacer. Y por un momento voy a borrar y les voy a mostrar cómo hacemos el redondeo en Excel de una operación. Ponemos igual y le ponemos redondear. ¿Ya? Esa función nos dice que a la máquina le dice que cualquier valor que nosotros introduzcamos lo debe redondear y nosotros le vamos a decir con cuántos decimales queremos que redondee. ¿Ya? Bueno, como la máquina hace un cálculo automático de estimación, ya sea lo mismo que nosotros haríamos manualmente, ¿no ve? Si es menor a 5, el último número, va a redondear al número inferior. Si es mayor a 5, al número superior. Si es impar, va a redondear al número par, etcétera, ¿no? Hace la misma operación la máquina. Entonces nosotros ponemos la función redondear y abrimos paréntesis. Ahora, fíjense en la parte de abajo me dice que introduzcamos el número. En este caso, el número resultante es una operación. Es el resultado de multiplicar el valor del ingreso neto, que vendría a ser la celda C5, por el 13%. Ese número es el que nosotros queremos que redondee. Ya le estamos diciendo a la máquina que es el resultado de esa operación, que va a ser un número, lo redondee. Ahora le decimos a la máquina a cuántos decimales queremos redondear, entonces ahí ponemos el separador de operaciones, que es punto coma, y ahora sí, fíjense que aquí me dice a cuántos números decimales queremos redondear. En este caso le decimos 0, porque sabemos que los valores deben ser números enteros y por tanto no puede haber decimales en este caso. Cerramos paréntesis y listo, ¿no? Me va a arrojar un número entero, ya no con decimales. Voy a cambiar el formato para que me muestre un número con separación de miles y 0 decimales y listo. Me ha calculado entonces un número del 13% del ingreso neto, pero redondeado a 0 decimales. Esta fórmula yo puedo copiarla ya directamente y va a ser la misma operación, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí me dice que va a redondear el valor del ingreso neto que viene a ser E5, ¿no ve? Que corresponde al año 3, y ese valor me lo redondea a 0 decimales. A cualquier valor que vaya yo y le dé, siempre va a ser la misma operación, ¿no? Entonces ahí estamos seguros que está haciendo bien. Y ha hecho el redondeo y ha calculado el tributo del 13% de ese valor. Bien.
Ahora tenemos que calcular el impuesto a las transacciones. Bueno, fíjense que aquí se nos va a empezar a complicar un poquito. El primer año no hay mucho problema. Me dice que el impuesto a las transacciones es el 3% del total de ventas. El total de ventas son los ingresos operativos. Por tanto, hay que calcular el 3% de los ingresos operativos, teniendo el cuidado que hemos visto que debe ser necesariamente un número entero redondeado. Por tanto, hacemos la misma operación, redondear. Ahora sí, le decimos el ingreso operativo por el 3%. Y que eso me redondee a 0 decimales. Cierro paréntesis y listo. ¿Ya? Entonces ya me ha calculado el impuesto a las transacciones del primer año. Y por un momento vamos a dejar pendiente aquí el resto. Esta fórmula no puedo copiarla directamente por una razón. La ley 843, y sobre todo en lo que se refiere al impuesto a las transacciones, dice que el impuesto a las utilidades que se paga el periodo anterior es un deducible del impuesto a las transacciones. Si bien el primer año no va a haber un impuesto a las utilidades que se pague la gestión anterior, porque en el momento cero no vamos a pagar ningún impuesto a las utilidades porque no se está operando, pero sí el primer año se va a pagar un impuesto a las utilidades. Y ese impuesto a las utilidades que se pague va a tener que ser deducible del año para el impuesto a las transacciones para el periodo 2. Y así sucesivamente. Entonces no puedo agarrar en esta instancia y copiar directamente esta fórmula como lo he hecho con el IVA, porque primero tendríamos que calcular el impuesto a las utilidades del periodo 1 para recién calcular el impuesto a las transacciones, deduciendo al valor que salga el impuesto a las utilidades de la gestión anterior. Para calcular el impuesto a las utilidades, necesito previamente calcular la depreciación lineal para calcular el beneficio productivo. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer ahora es en esta, un poquito más abajo, voy a poner depreciación lineal y voy a tener que calcular cuál es la depreciación lineal periodo a periodo. Y la depreciación lineal no es otra cosa que primero identificar cuáles las inversiones que estoy realizando, la vida útil de las inversiones que estoy realizando y dividir el valor de cada uno de estos productos entre la vida útil, y eso me va a dar una depreciación lineal que puedo calcular, ¿no? Fíjense que cuando empiezo a revisar el ejercicio, ¿no? Empiezo a identificar qué inversiones en activos fijos se han realizado. Y lo primero que identifico es que en el inciso F dice inversión en edificaciones por $650,000 con 40 años de vida útil. Claro, estos, no se olviden que en el decreto supremo que explica la vida útil y las depreciaciones, los parámetros de depreciación, nos dice que este decreto supremo que está relacionado con la ley 843, que toda edificación se va a depreciar en 40 años. Entonces, primer hecho, pongo edificaciones, pongo el valor de las edificaciones, me dice 650,000. Vamos a hacer el ajuste. Ese es el valor de la edificación en inversión. Ahora, la depreciación me dice que es a 40 años de vida útil. Eso quiere decir que estos 650,000 debo dividir entre 40 años de vida útil,
¿no? Porque es el tiempo que se deprecia. Por tanto, la depreciación anual va a ser igual al valor este de los 650,000, que le voy a poner F4 o el string, que quiere decir que me fije esa celda siempre, dividido entre 40. Y ese es el valor de la depreciación por año. Este valor yo puedo copiarlo, ¿no es cierto? No se olviden que el poner el F4 o ponerle el string en los valores de la celda hace que esa celda sea fija, ¿no? No se mueva y siempre se calcule sobre esa fija. Entonces, fíjense que aquí yo ya sé que cada año se va a depreciar este edificio en 16,250. Obviamente, como estamos evaluando solo por 7 años, no vamos a hacer el cálculo de la depreciación a los 40 años, sino solo para el periodo que nos interesa. Luego, vemos que, fíjense que en el inciso G me dice, se compra equipamiento para oficina con duración anual por valor de 12,000. Y este equipamiento solo dura un año, ¿no? Eso quiere decir que y tiene un valor de 12,000. Eso, fíjense, quiere decir que si bien no va a tener este equipamiento para oficina, no va a tener una depreciación lineal como tal. Por tanto, nosotros no tenemos por qué incluirla porque en realidad cada año lo que vamos a hacer es reponer, pero no depreciar, ¿no es cierto? Entonces borramos y no vamos a tener una depreciación como tal. Y no tenemos ninguna otra depreciación más válida. Entonces ahora, en lo que es depreciación lineal, nosotros ya podemos copiar para cada año ese valor y vamos a ver que la depreciación lineal para el año 1 es 16,250, ¿no es cierto? Y esta fórmula podemos copiarla, es fórmula, no es un valor. Está mostrando el valor que corresponde a una celda que hemos calculado. De hecho, en este ejercicio solo tenemos un activo que se está depreciando, pero podrían haber más activos y habría que sumar todas esas depreciaciones por año para poder calcular la depreciación anual. Bien, hecho este ajuste ya de la depreciación, yo ya puedo calcular para el primer año lo que es el beneficio productivo. En cuanto a tributos, antes del cálculo del IOE, nosotros sabemos que tenemos que calcular el IVA y el IT. Por tanto, aquí va a ser la suma del valor del IVA que estamos pagando el primer año, más el valor del IT que estamos pagando, ¿no ve? Entonces ahí es el total de tributos que vendría a ser, en este caso, vamos a poner aquí, IVA y IT. Y en tributo a las utilidades sabemos que es el IOE. No hay otros tributos más que en este ejercicio que estamos pagando. Ya tenemos entonces los tributos, tenemos la depreciación lineal y ya podemos calcular lo que va a ser el beneficio productivo, que de acuerdo a lo que nos dice, si ustedes se fijan, aquí me dice el ingreso neto menos los tributos menos la depreciación lineal. Y ahí me sale entonces lo que es el beneficio productivo, que vendría a ser la utilidad sobre la que hay que aplicar el impuesto a las utilidades. Nos venimos entonces ahora al cálculo auxiliar y ya podemos decirle a la máquina, ¿no es cierto?, que nos calcule el 25% de ese beneficio productivo. No se olviden que siempre tenemos que poner la función de redondear para que elimine todos los decimales que salgan y los vuelva a un número entero y le diremos que nos multiplique el beneficio productivo por el 25% y que ese valor nos lo ponga con 0 decimales. Listo. Entonces ahí tenemos ya el valor del impuesto a las utilidades para el primer año.
ya podríamos calcular también ese valor en nuestro flujo de beneficio, ¿no es cierto? Simplemente le ponemos igual este tributo a las utilidades, igual al impuesto a las utilidades. La depreciación lineal, en este caso le volvemos a devolver, es igual a los 16.250 y ahora ya podríamos calcular el flujo de efectivo neto que me va a salir igual al flujo de beneficio productivo menos las utilidades, y fíjense que aquí me dice más porque le estoy devolviendo la depreciación lineal, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos el flujo de efectivo económico calculado para el primer año. Listo. De hecho, y nos vamos a fijar que hay algunas fórmulas que después vamos a poder copiarlas adelante, pero es necesario ahora que para calculemos las modificaciones que se van a generar, sobre todo en base al impuesto a las transacciones, porque ya les decía, la normativa dice que el impuesto a las utilidades que se paga la gestión anterior sirve de crédito fiscal para el impuesto a las utilidades. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente calcular cuál es esa variación, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es calcular el impuesto a las transacciones del periodo 2. Ya sabemos, le damos redondear, le decimos que nos multiplique el ingreso operativo por el 3% y que eso lo redondea a 0 decimales. Fíjense que si no habría necesidad de restar, porque el crédito fiscal habría que restar, si es que el impuesto a las utilidades del periodo 1 fuera igual a 0, entonces el impuesto que tendría que pagar en la gestión 2 a las transacciones sería de 105.264. Pero no nos olvidemos que, de acuerdo a norma, dice que el impuesto a las utilidades de la gestión anterior forma crédito fiscal. Por tanto, a este valor que hemos calculado, le tendríamos que restar el impuesto a las utilidades de la gestión anterior. Bueno, ya se deben estar dando cuenta que el impuesto que va a salir es negativo, ¿no? Porque el impuesto a las utilidades resulta que es mayor al impuesto a las transacciones que tendría que pagarse, que era solo de 105.000. Pero aquí, entonces voy a decir, pero no existe pues un impuesto negativo. Por supuesto, no existe ningún impuesto negativo. La fórmula podría quedar así simple, pero estaríamos cometiendo un terrible error, porque no nos olvidemos que al momento de poner los tributos tenemos que sumar el IVA más el IT, pero parecería que el IT le estaría descontando al IVA y eso no existe, ¿no? Por tanto, si es que el impuesto a las utilidades es mayor al IT que se tiene que pagar en una gestión, quiere decir que el impuesto a las transacciones de esa gestión va a ser igual a 0. No puede ser negativo. Y por si acaso, ese saldo de 154.000 que queda no se puede arrastrar a la gestión siguiente. Ahí muere. En la gestión 2 muere y ya no se acumula crédito fiscal, ¿ya? Pero bueno, ahora, ¿cómo le decimos a la máquina que cuando el resultado sea negativo, le ponga igual a 0? Porque hay que decirle a la máquina que haga eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presionar sobre la celda F2, ¿ya? Fíjense, ahí está el resultado, ¿ya? Pero vamos a introducir ahora una nueva fórmula donde le vamos a decir a la máquina que cuando este resultado que estamos viendo aquí, que yo lo estoy remarcando, sea negativo, o sea, menor a 0, la máquina le ponga igual a 0. Y solo si es diferente a menor a 0, entonces ponga el valor que tenga que poner. ¿Cómo hago esto?
el F2 poniendo sobre una celda donde hay fórmula, F2 permite editar la celda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Este valor está bien, tengo que mantenerlo tal cual, pero voy a llevar el cursor al inicio, justo inmediatamente después del igual. Y voy a introducir una función que es la función condicional y que se escribe si, ¿ya? Si, abro paréntesis. Entonces, le voy a decir a la máquina que verifique, ¿ya? Y le digo, sí, si redondear, o sea, el valor esta operación, toda esta operación, y eso significa que debo poner entre paréntesis, si el valor de toda esta operación es menor a cero, fíjense, si ese valor que resulta es menor a cero, o sea, menor a cero quiere decir que es negativo, puede ser menos 0,0000000, una millonésima, pero es negativo. Entonces les digo a la máquina, si ese valor es menor a cero, entonces le pongo punto coma. En ese caso, el valor debe ser igual a cero. ¿Ya? O sea, quiere decir que no va a pagar impuestos. Pero, ¿qué pasa si es igual a cero o mayor a cero? O sea, realmente tiene que pagar impuestos. Entonces, le pongo nuevamente punto y coma, le digo, pero si es que no es mayor a cero, en ese caso, fíjense, sigo en F2, en ese caso voy a ir y voy a copiar toda la operación de nuevo. Marco con Shift tecla toda la operación y le pongo Control C, que es Control Copy o copiar. Me vuelvo a ir al final y le digo, solo si no es menor a cero, entonces haga la operación que tiene que hacer. Cierro paréntesis. Listo. ¿Ya? Ahí le he dicho entonces a la máquina, le estoy diciendo que aplique una condición, que si el valor que resulta de restar al impuesto a las transacciones menos el impuesto a las utilidades del periodo anterior es menor a cero, es negativo, le ponga cero. Pero si no es negativo, que haga el cálculo y ponga el valor que corresponda. ¿Ya? Punto. Listo, le doy enter. Fíjense, aquí ya la máquina me está mostrando que es igual a cero. Por tanto, como era negativo, el valor del impuesto a las transacciones va a ser a cero, no va a pagar a cero. Entonces, ahora sí, yo ya puedo copiar esta fórmula que tenía antes, porque ya he hecho la corrección, puedo copiar a la celda siguiente para que, fíjense, me da nuevamente la suma del valor del IVA más el IT, que en este caso es cero, y me va a dar el valor que corresponde de impuestos que voy a pagar. Puedo copiar ya esta otra fórmula, y me va a hacer la diferencia que tiene que hacerme, ¿no es cierto? Y ya puedo calcular ahora, en la parte de abajo, el valor a los impuestos, ¿no ve? Que vendría a ser esta fórmula, o sea, ya puedo calcular el 25%, pero de este valor, y puedo simplemente copiar esta fórmula acá, que me va a dar el valor, ¿no? De hecho, ya puedo calcular, nuevamente copiar esta fórmula que me va a dar el impuesto a las utilidades. Puedo copiar la fórmula de la depreciación lineal, porque esta vez sí ya se empieza a mantener, y puedo copiar ya la fórmula del flujo de efectivo, donde ya me va a dar los valores que quiero calcular ya con el ajuste que hemos hecho, ¿no es cierto? Bueno, hecho esto, yo ya ahora, una vez que tengo ya esta fórmula hecha, puedo copiar toda esta fórmula hasta el final. ¿Ya?
Luego puedo también copiar esta otra fórmula de acá, porque ya no voy a hacer correcciones hasta el final. Voy a copiar la fórmula de beneficio productivo. Voy a poder copiar ahora la fórmula del impuesto a las utilidades. Voy a copiar esta otra fórmula en el flujo de efectivo. Fíjense, lo voy haciendo en orden. Ya no tengo que volver a escribir todas las fórmulas porque ya están. Y puedo copiar nuevamente esta fórmula y finalmente esta fórmula, con lo que voy a tener ya el cálculo de los resultados que tengo que realizar hasta el cálculo del flujo económico. De hecho, fíjense algo interesante. El impuesto a las transacciones solo se va a pagar el primer año y después todos los años no se va a pagar el impuesto a las transacciones. ¿Eso qué me está diciendo? Que el impuesto a las utilidades que se paga cada periodo anterior resulta que es mayor al impuesto a las transacciones que debería pagarse en ese periodo, y como el impuesto a las utilidades genera crédito fiscal, ese crédito es mayor. De hecho, les decía, no se puede acumular, pero entonces no vamos a pagar el impuesto a las transacciones y de hecho todos los años va a ser el valor a cero. Sin embargo, producto de la fórmula que hemos metido, si en algún momento el impuesto a las transacciones fuera mayor al impuesto a las utilidades, sí va a aparecer un valor que va a ser la diferencia entre el impuesto a las transacciones que se debe pagar menos el crédito fiscal, ¿no? Y esa es la manera con la que nosotros podemos hacer este cálculo. Entonces, una vez que ya tenemos esto de los tributos y la depreciación lineal, ya podemos calcular el flujo de efectivo económico y ya estaremos preparados para continuar con nuestros cálculos, que les decía no los vamos a hacer ahora, los vamos a hacer la siguiente semana. Nos faltaría calcular inversiones, fondo de maniobra para tener el flujo de efectivo financiero y ya poder empezar a partir primero de este flujo de efectivo financiero, hacer primero el cálculo del BAN y la TIR en primera instancia y luego ya hacer el ajuste para operaciones futuras que tendría que ver con el nuevo flujo de efectivo neto y poder comparar si es que le conviene o no a esta empresa seguir operando después de los 7 años o le conviene liquidar a los 7 años, ¿no? Eso sí se puede hacer el cálculo. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera clase y quedaríamos ahí preparándonos para la